Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado. En Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJ Oaxaca. Bienvenidos. El día de hoy contamos con la presencia del consejero Abraham Isaac Soriano Reyes, que es el presidente de la Comisión de Implementación de Reformas Judiciales del Consejo de la Judicatura, quien viene hoy a hablarnos específicamente de la reforma laboral en Oaxaca. Consejero, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Es un gusto acompañarte en esta emisión de Poder Judicial Conecta y extiendo un saludo a todo el auditorio que nos acompaña. Gracias. Muchas gracias, consejero. Consejero, pues es uno de los temas más importantes que tenemos este año en México y sobre todo aquí en Oaxaca. Tengo entendido que se realizaron algunas modificaciones en el marco legal de Oaxaca. ¿Podría decirnos cuáles fueron estas modificaciones? Claro que sí, Carla. Bueno, primeramente tengo que comentar que esta reforma laboral es de gran envergadura y por lo mismo cuando se aprueba en el año 2019 se ordena la adecuación de diversas normatividades, entre ellas específicamente de leyes orgánicas, también de la ley del Seguro Social, de la ley que rige al Infonavit, y en el aspecto estatal se llevan a cabo diversas reformas que se concentran en dos leyes, la ley orgánica del Poder Ejecutivo y la ley orgánica del Poder Judicial, con la finalidad de que en el primer andamiaje se lleve a cabo un mecanismo, se tenga claridad de cómo va a funcionar y cómo se va a crear el Centro de Conciliación y Registro Laboral. En el caso del Poder Judicial, para que nosotros tengamos las herramientas necesarias para poder crear los nuevos juzgados laborales que, como tú sabes, van a absorber la justicia laboral en lugar de las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, los marcos legales que se adecuan y los más importantes en el caso de Oaxaca son esas dos leyes orgánicas. ¿Cómo se han coordinado con otras dependencias para que estén involucradas en el tema sobre la reforma laboral? Bueno, mira, este tema es muy importante, como lo comentaba en la pregunta anterior, y a nivel nacional existe un consejo coordinador para la implementación de la reforma laboral. Es el eje rector o el órgano rector que coordina. Lo preside la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Fiscal. También participan la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de toda la República, también la Comisión Nacional de Secretarías del Trabajo o sus equivalentes en la República. Y en el caso específico de Oaxaca, nosotros conformamos también una comisión estatal para la implementación de la reforma laboral. Como bien lo sabes, la coordinación interinstitucional es muy importante para que se lleve a cabo este tipo de implementaciones y es aquí en donde participamos el Poder Ejecutivo a través de la Consejería Jurídica que preside el maestro Octavio Tinajero, está la Secretaría de Finanzas, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, está también la Secretaría de Gobernación, también por supuesto el Poder Legislativo con diputados y diputadas que participan en las diversas comisiones inherentes a los temas de justicia, en este caso de materia laboral. Y claro, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, en donde a través del Consejo de la Judicatura y las diversas comisiones hemos estado llevando a cabo mesas de trabajo para tomar decisiones que se concentran en un carácter administrativo, organizacional, de planeación y por supuesto también de infraestructura. Y uno de los más importantes es el de carrera judicial, para que en su momento la implementación de esta reforma pueda ser óptima, pueda resultar óptima. Consejero, la reforma busca en cierto modo prevenir algunos problemas como discriminación por género o el trabajo forzoso con los infantes. ¿Esta reforma cómo va a lograr eso? Más bien, ¿de qué manera lo van a evitar? Bueno, es una pregunta muy importante y el tema en sí es relevante. Claro. Entonces, lo que se pretende con esta reforma laboral es que efectivamente, en el caso de los patrones, tengan una sinergia, un trabajo conjunto con los trabajadores. El artículo 134, fracción 31ª de la Ley Federal del Trabajo, ordena que tanto el patrón, las empresas, conjuntamente con los trabajadores, van a trabajar un protocolo para erradicar la violencia de género, para erradicar delitos como la violencia sexual
o el hostigamiento sexual, y también para erradicar el trabajo forzoso infantil. Y permíteme comentarte, Carla, que hay un tema muy importante en cuanto a la equidad de género o cuota de género. Como bien sabemos, esta figura toma realce en los congresos, como la Cámara de Diputados Federal, la Cámara de Senadores, los congresos estatales, presidencias municipales, inclusive en los tribunales superiores de justicia y demás entidades. Pero ahora la equidad de género o la cuota de género en la repartición de directivas va a tener que ser una realidad también en los sindicatos. Para esto el artículo 371, si mal no recuerdo, apartado 9 bis, es el que dispone que los sindicatos tendrán que observar esta paridad de género en cuanto a la repartición de direcciones y de puestos de ese nivel. Y me parece que es un avance muy grande porque si volteamos a ver a los demás países, se tiene una agenda basada en el respeto a los derechos humanos y por supuesto el derecho laboral es uno de ellos, pero también inclusive hay que mencionarlo, lo que es la erradicación de violencia sexual y de trabajo forzoso infantil están contemplados en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, conocida por sus siglas como ONU. Entonces, me parece que fue uno de los temas más atinados en esta reforma laboral. Sí, actualmente entonces algunos temas de violencia por género, discriminación de género, no sé, la verdad no los tocan, no es, no sé, en las juntas de conciliación y arbitraje, por ejemplo, ¿se ha solucionado este tipo de problema o hasta ahora que entra la reforma laboral podremos decir que avanzamos en ese sentido? No, definitivamente en el aspecto normativo se consolida con esta reforma porque va más allá. Especifica qué es lo que tienen que hacer y cómo se tiene que hacer el protocolo que yo te comentaba y quiénes lo tienen que hacer, deben de participar, ya no solamente el patrón, sino los trabajadores, precisamente porque es algo que les va a garantizar a ellos estar fuera de conductas ilícitas como las que comentamos. Y anteriormente hay que decirlo que la normativa era obsoleta, era obsoleta en cuanto a que previniera medidas o mecanismos para evitar estas conductas. Yo creo que era más una cuestión interna de cada junta de conciliación arbitraje y no iba más allá como una obligación. Entonces se quedaba simple y sencillamente en que si alguna persona era víctima de estas conductas hiciera una denuncia y que se procediera en materia penal. Ahora, independientemente de la materia penal, de las denuncias que se lleguen a interponer y las carpetas de investigación que se formen por estas conductas ilícitas, ya es una obligación real para los patrones el trabajar y erradicar sobre todo este tipo de conductas. Consejero, hace un momento comentaba de los sindicatos. Sí. ¿Cómo van a funcionar ahora los sindicatos con la entrada en vigor de esta reforma laboral? Sí, bueno, yo te podría decir que los sindicatos han vivido décadas bajo un sesgo, bajo una percepción de la sociedad en el que podemos encontrar que había una hegemonía para los sindicatos, una forma de actuar que no cambiaba, que se resistía a cambiar. Sí. Yo podría comentarte que la parte más importante en cuanto a los sindicatos es la transparencia sindical. ¿Por qué? Porque independientemente de las obligaciones que les impone la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las leyes estatales de la materia, a los sindicatos ahora va a ser un deber y una obligación de ellos el transparentar todas sus actuaciones con sus agremiados. Es decir, inclusive en los contratos colectivos van a tener la obligación de otorgar copias a todos los agremiados de sindicatos, todo lo que sea recurso público que manejen van a tener que publicarlo en los portales de transparencia correspondientes. El primero será la Plataforma Nacional de Transparencia y todas y cada una de las obligaciones que nazcan de recurso público y su ejercicio o de actos de autoridad no podrán ahora eximirse de la responsabilidad o justificarse con el hecho de que a ellos no les competía, ¿no? Ahora ya tienen obligación desde la Ley de Transparencia, la general, las estatales y ahora también desde esta reforma laboral tan trascendental. ¿Qué puntos importantes considera, consejero, que debe saber la sociedad sobre la reforma laboral? Bueno, yo te comentaría que son diversos, es una reforma laboral muy ambiciosa que busca la protección y la garantía de derechos humanos, del derecho laboral, por supuesto, el número uno, y comentaría a grandes rasgos que lo que tendría que saber la ciudadanía es que el primero es el cambio que te comentaba a los sindicatos.
su manera de actuar ahora cambia. Lo que acabo de comentar en la pregunta anterior, pero también vienen otras cuestiones como el multisindicalismo. Ahora el agremiado puede formar parte de más de un sindicato. Tendrá que ser bajo ciertas condiciones de representación proporcional y del porcentaje que tengan los sindicatos como agremiados, pero podrá optar por formar parte de diversos sindicatos. Otro va a ser el de la libertad o democracia sindical. Creo que eso es muy, muy pertinente, es bastante grandioso ese cambio, porque ahora los agremiados van a tener el deber o van a tener la elección, la libertad, como lo dice la figura, de elegir si quieren pertenecer o no al sindicato. En el caso de que no quieran ellos pertenecer al sindicato por las razones que ellos estimen convenientes, ni siquiera van a tener que cubrir las cuotas sindicales. Entonces esto creo que también es un avance muy importante en cuanto al sindicalismo y que la sociedad debe de conocer. Otros cambios es definitivamente el hecho de que las juntas locales de conciliación y arbitraje desaparecen y la justicia laboral la va a absorber el Poder Judicial. En este caso el Estado de Oaxaca, a través de sus tribunales, lo que se busca tener una justicia realmente pronta, una justicia expedita, una justicia que sea más práctica, más cercana a la ciudadanía y con eso cumplir con el mandato de la ley. Y en el caso de los poderes ejecutivos, como te comentaba, la creación de centros de conciliación y registro laboral. Con ello se permitirá que haya una instancia previa al pleito judicial, es decir, que estos centros de conciliación puedan realmente venir a las partes y puedan conciliar su posible litigio sin que tengan que llegar a un tribunal necesariamente. Entonces me parece algo muy importante, independientemente de las cuestiones registrales que va a manejar este centro de conciliación. Entonces yo me concentraría en esos comentarios con la sociedad y que deben de conocer y creo que son muy trascendentales. Consejero, un ejemplo, bueno, para que más o menos la gente pueda entendernos más. Yo hace rato comentaba que puedo pertenecer a más de un sindicato. Si yo fuera sindicalizado, ¿cómo podría explicarme en qué me beneficiaría o por qué me interesaría pertenecer a más de un sindicato? Sí, claro, yo creo que lo primero que se busca con esta figura o con esta modalidad es que el agremiado realmente se sienta beneficiado, se sienta defendido por sus representantes sindicales. Es decir, como yo te comentaba, existían hegemonías en sindicatos muy añejas y cuando se puede tener la posibilidad de cambiarse o de alternar a otro sindicato, yo creo que el mayor beneficio para un trabajador va a ser que realmente van a defender sus derechos laborales y que no solamente va a ser una ficción en cuanto a la representatividad que tienen sobre los trabajadores. Yo creo que esto es de lo más importante porque el trabajador puede decidir, vamos, volviendo al ejemplo, entre dos sindicatos, cuál de los dos lo representa mejor, representa sus intereses mejor, ¿no? Y de manera más institucional, ¿no? Para con los patrones. Creo que yo me enfocaría en que es uno de los más grandes beneficios en relación a tu pregunta. Claro. No sé, a lo mejor alguna persona que no pertenezca a un sindicato, pero que sí sea algún trabajador de confianza, yo creo que se preguntará, ¿solo beneficia a los sindicalizados o también a un empleado de confianza? Sí, no, definitivamente solamente es para los sindicalizados. La Ley Federal del Trabajo es muy clara en ese aspecto y hace una división de quiénes van a gozar de esos beneficios y quiénes no, y los trabajadores de confianza desgraciadamente no están en esa lista o en ese ámbito en donde los sindicalizados tienen que gozar de esos derechos que te comento, ¿no? Okay. ¿Es verdad que esta reforma va a facilitar los despidos de los trabajadores? No, de ninguna manera yo consideraría que va a pasar eso. Yo en esta parte pondría sobre la mesa el planteamiento de cuándo los trabajadores ven en riesgo de salirse de sus trabajos o de ser despedidos de manera injustificada. Recordemos lo que estipula la Ley Federal del Trabajo y también con esta reforma. En el artículo 47 se habla de 15 causales de rescisión para los trabajadores sin responsabilidad para el patrón. Y en el artículo 51 del mismo ordenamiento se habla de las mismo número de causales de rescisión, pero sin responsabilidad para el trabajador. Entonces, en el caso del primer supuesto, que no haya responsabilidad para el patrón, son evidentemente causales que se tienen que acreditar. Por ejemplo, cuando algún trabajador comete alguna falta de probidad o inclusive
acosa sexualmente a alguna compañera de su trabajo, todo esto se tiene que acreditar mediante un procedimiento administrativo patronal para al final entregarle el aviso de rescisión al trabajador. Y cuando la causa está justificada y está comprobada sobre todo, es eminente que el trabajador va a perder su trabajo, pero por una causal de rescisión justificada, no por otra cuestión. Entonces, todas estas cuestiones, estos temas de despidos, definitivamente tienen que estar justificados. Entonces, no vería yo como que pueda ser más fácil para el patrón despedir al trabajador. No, yo creo que se fortalece esa defensa para el trabajador. Okay. En algunos casos ameritará cárcel. ¿Tienen dentro de la reforma se ve eso? O, por ejemplo, ahorita comentaba el acoso sexual. Sí. Si pierde el empleo, ¿puede llegar más lejos por ejemplo, a meter a alguien a la cárcel? Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que ambas materias van paralelamente, ¿no? O alternativamente, la materia laboral y la materia penal. Inclusive aunque en la reforma laboral o en la ley federal del trabajo no se especifica textualmente las acciones penales, evidentemente estas se hacen valer por la persona agraviada ante el fiscal correspondiente y integra la carpeta de investigación y por supuesto que ejercen acción penal en contra del trabajador que haya cometido una falta y tendrá que responder ante la justicia penal. Entonces son el despido justificado en este caso, sí, y tendría que ser el ejercicio de la acción penal por un delito como abuso sexual, claro, o bueno, en un extremo, una violación que se ha llegado a ver en ciertos centros de trabajo, ¿no? Tendrán que responder definitivamente, o lesiones, ¿no? Si fuera otro tipo de delito también. Ambas subsisten de manera alternativa. Alguna de las preguntas que se hacía la gente es, ¿con esta reforma se trabajará más horas por menos dinero? No, tampoco. Aquí debemos de partir de un parámetro muy importante. ¿Cuáles son las jornadas laborales que estipula la ley federal del trabajo? La ley estipula la jornada diurna, la jornada nocturna y la mixta. La primera es de 8 horas, okay, la segunda es de 7 horas y la tercera, que es la mixta, es de 7 horas y media. Entonces, si nos atenemos a este parámetro, debemos de tener claro que no nos podemos salir de esas horas, ¿no? de esas jornadas laborales. Entonces yo creo que sigue siendo como un fortalecimiento para los trabajadores. Ok, si firmé mi contrato antes de la reforma, ¿qué indemnización puede haber? Sí, bueno, realmente en la reforma no hubo un cambio sustancial para las indemnizaciones, pero es una muy buena pregunta. Estaríamos atenidos a lo que estipula el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo te habla de dos supuestos de indemnizaciones. El primero es de tiempos determinados y el segundo de tiempos indeterminados en cuanto a los contratos de los trabajadores con los patrones. El primero te dice que si este tiempo indeterminado, es menor a un año, tendrá que ser indemnizado el trabajador con los salarios que arrojen la mitad del tiempo laborado. Por ejemplo, 8 meses es menos de un año. Le tendrán que pagar 4 meses de salario. Si excede del año, tendrá que ser cubierto con el importe de los salarios que sea, si mal no recuerdo, de 6 meses y por cada año subsecuente, por ejemplo, si estuvo 5 años, después del primer año tendrán que cubrirse 20 días de salario por año. E independientemente de estos dos supuestos, se tendrá que cubrir 3 meses de salario, en cualquier caso. Y cuando exista un despido injustificado y cuando se haya acreditado ante la Junta Local, en el futuro ante el juzgado laboral correspondiente, el patrón tendrá que responder por los salarios caídos. Como bien lo sabes, anteriormente a la reforma del 2012, antes los salarios caídos seguían corriendo hasta que se dictaba una sentencia, el laudo correspondiente, pero ahora están limitados a 12 meses, nada más a un año. Ese es en el caso de que haya un despido injustificado. Pero fuera de eso están las indemnizaciones como las expuse. Okay. Antes de continuar con el tema, quisiera recordarle a la audiencia que puede hacer uso del servicio de Justiciatel en el 800-719-2232 y conocer los servicios en línea que maneja el Poder Judicial del Estado en su portal www.tribunaloaxaca.gov.mx. Consejero, ¿cuándo entrará en vigor la reforma y dónde se van a localizar los juzgados? Sí, bueno, la reforma
En Oaxaca entra en la segunda etapa. Al principio, bajo este consejo coordinador que te comentaba de implementación de reforma laboral, se llegó al acuerdo de que se implementaran o se crearan 3 etapas. En Oaxaca entra en la segunda etapa y la fecha específica es el 1 de octubre del 2021 de este año para arrancar la justicia laboral. La cuestión de la distritación, de la creación de juzgados es algo que actualmente todavía seguimos viendo en las mesas de trabajo para que podamos cubrir el mayor número de juzgados posibles. Hay que destacar por su importancia que todo esto obedece al posible número de juicios que podamos tener. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje rindió sus informes correspondientes anuales a los 3 años anteriores en cuanto a su estadística, en cuanto a los juicios que dirimían o desahogaban ante su autoridad. Entonces, en base a todo eso y los acuerdos que hemos tomado con el Consejo Coordinador, nosotros vamos a, y bueno, a la cuestión presupuestal, que es muy importante, vamos a tomar la decisión de cuántos juzgados estén, pero de entrada podría decirte que el centro va a contar con sus respectivos juzgados laborales y estamos planeando que los distritos foráneos, en cuanto a su número de personas, de comunidades que tengan, también van a contar en general con la justicia laboral que va a brindar el Poder Judicial del Estado. Es decir, que la intención es que, y esperando que ahora sí con el presupuesto que se tenga, se pueda tener un juzgado como se tiene un juzgado familiar, uno civil y uno mixto en diferentes partes del estado, no únicamente en el centro. Sí, de hecho es el escenario ideal, ¿no? Que tengamos presencia en todas las regiones, en las 8 regiones del estado de Oaxaca, para que las gentes, las comunidades que están muy alejadas puedan tener cercanía en los distritos y puedan recibir una justicia pues más eficaz, ¿no? Más práctica para ellos. Sí. Consejero, ¿cuáles son los avances de la comisión que preside? Bueno, mira, yo te comentaría que este año, parte del año pasado y este año, definitivamente nos hemos enfocado en la implementación de la reforma laboral. Hemos estado trabajando de lleno con nuestros compañeros consejeros, consejera, por supuesto, llevando a cabo esta celebración de reuniones que te decía con el presidente del tribunal, Eduardo Pinacho Sánchez, y creo que ahorita el cometido de la comisión es que la implementación de la reforma laboral sea exitosa. Hemos trabajado un plan integral para que estipulemos ejes rectores bajo los cuales vamos a actuar, por ejemplo, las nuevas tecnologías con las que vamos a trabajar, la cuestión presupuestal, la cuestión de servicios periciales, derechos humanos, entre muchos otros ejes que son muy importantes, pero lo más importante aquí, valga la expresión, es que en su momento la ciudadanía, la sociedad oaxaqueña esté satisfecha y por supuesto que reciban la justicia que siempre se ha buscado, ¿no? Una justicia pronta y expedita, que es el mandato constitucional que nos rige a todos. Entonces, yo te diría que ese es el trabajo que estamos haciendo primordialmente, pero también tenemos otras cuestiones como materia de transparencia, su implementación. También tenemos el trabajo que estamos llevando conjuntamente con la Comisión de Asuntos Penales, la Comisión del Sistema Acusatorio Adversarial, y siempre, independientemente de las cuestiones cotidianas que tenemos como consejo, siempre abonando y tratando de aportar a todos los temas que tenemos como obligación. Sí, consejero, en el programa anterior contamos con la participación del magistrado, que también vino a hablarnos de la comisión. Sí. Pero me gustaría que en esta nueva misión pudiera ejemplificarnos cómo va a ser un proceso, en el sentido de que, ok, yo como trabajador tengo un problema con mi patrón, voy a recurrir a dónde, cómo va a ser, ¿no podría ejemplificarnos el proceso para que la gente que no conoce mucho el tema pueda entenderlo mejor? Sí, claro que sí. Bueno, la parte más importante cuando un trabajador tiene un conflicto con el patrón o viceversa es precisamente que busquen una salida lo más práctico y lo más benéfica para ambas partes. El trabajador quiere seguir laborando, evidentemente, el patrón quiere seguir contando con un trabajo de calidad. Para eso la reforma le da prioridad a la conciliación, ya no le da prioridad al litigio o al pleito como coloquialmente se le conoce, ¿no? Ante los tribunales. Ahora, el trabajador de primera instancia o la primera instancia a la que tiene que acudir es el Centro de Conciliación y Registro Laboral, que van a formar parte del Poder Ejecutivo. Ahí es donde encontrará una
justicia alternativa, que es la de conciliación. Un conciliador específicamente se va a encargar de su caso para poder citar al patrón o al representante del patrón y que puedan tener un convenio que llegue a los mejores términos para ambas partes. Así, de esta manera, ya no va a llegar su posible litigio al juzgado laboral y se va a ahorrar también el trabajador dinero, esfuerzo, sí, tiempo, todo, ¿no? Entonces, que yo creo que lo que les pesa más, el aspecto económico y el del tiempo. Entonces, yo creo que muchos de los posibles juicios van a quedar en los centros de conciliación. En el caso de que no se pueda llegar a un acuerdo en los centros de conciliación, se va a tener que llegar al juicio laboral, y ahí lo que se busca es que haya más practicidad, haya más expeditez en menor tiempo. Ahí va a ser 2 etapas del juicio, una oral y una escrita. Se va a emplazar o se va a llamar al juicio al patrón para que responda por la demanda del trabajador, se le van a dar 15 días para su respuesta, se van a abrir audiencias de pruebas y alegatos y se va a dictar una sentencia, pero de la manera más breve posible, independientemente de los términos, ¿no? O de las etapas de las cuales se prevé. En el caso inclusive de que los trabajadores no estén satisfechos o que jurídicamente sus abogados estimen que no cumplen sus expectativas, pues siempre tienen también la instancia de los amparos, ¿no? El amparo directo ante el Poder Judicial de la Federación, que va a seguir velando también por estos derechos. Entonces, a grandes rasgos, yo te diría que ese es el proceso que tiene que seguir un ciudadano o un trabajador cuando tenga un problema laboral. ¿Quiénes estarán encargados en estos juzgados? ¿Va a haber un juez? ¿Cuál va a ser la distribución dentro del juzgado laboral? Sí, del Poder Judicial del Estado estamos proyectando que esté encabezado por un juez o una jueza, 2 secretarios o 2 secretarias, una estructura muy parecida a la de juzgados civiles, familiares o penales, que tengan sus oficiales, que tengan personal de informática, personal que maneje audio y video, y por supuesto también personas que funjan con el nivel de ejecutores o de actuarios. Y lo que el presupuesto evidentemente pueda permitirlo, ¿no? Pero esa es la plantilla o la base o la estructura con la que vamos a contar. Consejero, ¿cuáles son los retos que vienen para la comisión? Bueno, pues yo te podría decir que son muchos retos. El primero, como te comentaba, es el éxito de la implementación de esta reforma, pero paralelamente yo te comentaría que también tenemos que hacer un trabajo muy arduo en cuanto vayan aprobándose diversas reformas. Tenemos una muy importante que está en puerta en el Senado de la República y precisamente se refiere a la justicia restaurativa, que son todos estos medios de conciliación de los que se puede hacer valer una persona para no llegar a los juzgados o no desgastarse en juzgados, en pleitos a veces interminables y muy costosos. Esa es una de las que está en puerta. Estamos a la espera de las aprobaciones de esas reformas tan importantes. También la que te comentaba de transparencia. Ahora, como bien sabes, todas las sentencias que dicta el Poder Judicial deben de tener una versión pública sin importar el tema que se haya dirimido en el juicio. Por ejemplo, en asuntos penales se debe de dar conocimiento a la ciudadanía en qué versó la sentencia, sobre qué. La única limitante será proteger siempre los datos personales o sensibles de los que fueron partes. Por ejemplo, en cuestiones de delitos sexuales, evidentemente se protege a la víctima. En cuestiones donde menores están involucrados en delitos físicos o de otra índole, también se protege sus datos sensibles de los menores. Pero el fondo de la reforma, la sustancia, es muy importante. El hecho de que todos los poderes judiciales tenemos que dar a conocer nuestras sentencias a la sociedad sin ninguna excepción. Entonces, estamos trabajando para que con todas las comisiones de nuestros compañeros en el Consejo de la Judicatura podamos consolidar todos estos temas. Consejero, pues sin duda es un tema que nos interesa mucho como sociedad y que es muy largo de abordar en este momento. Sí, bastante. Y obviamente nos gustaría invitarlo después para seguir hablando del tema y agradecerle mucho por haber venido. Es un gusto, Carla, haber compartido este espacio de reflexión contigo. Y bueno, te agradezco a ti y a todo tu equipo y por supuesto a todo el auditorio que nos sintonizó a través de Regeneración, el portal, y de las redes sociales. Pues muchas gracias a la gente que estuvo con nosotros en esta emisión. Les quiero recordar que pueden seguirnos a través de las redes sociales del Poder Judicial.
En Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJ Oaxaca. Recuerden también que cualquier duda que tengan pueden comunicarse al servicio de Justiciatel, el número 800-719-2232, y pueden ir al portal del Tribunal Superior de Justicia. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima emisión.